Gracias, don Francisco Arroyo Vieira. Gracias. Con su permiso, señor presidente, se ha puesto en riesgo a la nación con el abuso de la institución militar en acciones contra grupos armados. La fuerte presencia militar implica un riesgo en materia de derechos humanos. Que sean las instituciones civiles las encargadas de las acciones en contra del narcotráfico y que el ejército se retrotraiga a las labores que constitucionalmente se les tienen encomendadas con mayor claridad. Estoy completamente de acuerdo con las declaraciones del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional en el año de 1967, don Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, hace 14 años. Este quinto informe de gobierno de Felipe Calderón sigue siendo un ejercicio vacío, sin rendición de cuentas ni análisis autocrítico de la gestión gubernamental, particularmente en la lucha contra la inseguridad, a la que se ha dedicado casi íntegramente todo el discurso y todo el presupuesto. Por eso, a riesgo de parecer monotemático, el tema ideal, el eje central de este posicionamiento del Grupo PRD gira alrededor precisamente del tema de la seguridad, o más claramente de la falta de ella. Sin embargo, la realidad no comulga con las cuentas alegres. Se expresa descarnadamente en el incremento de la desaprobación de la labor de Felipe Calderón. En marzo del 2007, solo 25% manifestaba desaprobación. Entre noviembre del 2010 y agosto del 2011, esta desaprobación subía hasta 51%. Y día a día crece la percepción de que en su principal meta, la lucha anticrimen, ha fracasado, y más aún, crece el clamor por un cambio de estrategia, por el fin de la violencia y a favor de la paz. El titular del Ejecutivo reitera que esta lucha anticrimen se da porque se encontró con que había en el país amplios territorios bajo el poderío y control de los grupos criminales, una enorme disponibilidad de armas ilegales, y estaban abandonadas o cooptadas o infiltradas por el narco las instituciones municipales y estatales de seguridad. La pregunta que surge en medio de la terrible crisis de violencia y seguridad que se vive en el país, militarizada por la seguridad pública, es la siguiente: ¿algo ha cambiado? La evidente respuesta es no. El costo social de esta violencia ha dejado alrededor de 50,000 mexicanos, de ellos más de 1,200 niños asesinados en acciones vinculadas con la lucha anticrimen, al menos 150 huérfanos, viudas, cónyuges y padres en el abandono, entre 3,000 y 10,000 desaparecidos, cifras que fluctúan según la fuente. Se habla, por ejemplo, de 700,000 personas desplazadas, sin registro de cuántos lesionados ni de las afectaciones psíquico-emocionales a millones de ciudadanos que malviven por temor e incertidumbre, pues su vida cotidiana ha quedado definitivamente marcada por la violencia. Las decenas de miles de víctimas sin nombre, sin identidad y sin justicia, no se habla en el informe para nada. La política belicista ha generado una espiral presupuestaria incremental, y a la hora de los dineros es donde se manifiesta con toda claridad cuáles son las prioridades del presente régimen. El presupuesto de defensa pasó de 32,200 a 50,039 millones de pesos entre los años 2007 a 2011. El de la Marina de 10,951 a 18,270 millones de pesos. El de Seguridad Pública de 13,664 a 35,519 millones de pesos. La Procuraduría General de la República en este sentido fue la más castigada, pues solo recibió exiguos aumentos de 9,216 a 11,997 millones de pesos. No nos extraña que el Ministerio Público no sirva y que la Policía de Investigación adscrita se haya prácticamente desmantelada. La prevención social del delito, tan pregonada en el informe y en los discursos, solo es demagogia no reflejada en el presupuesto y contradicha siempre por la realidad. Se abandona a los jóvenes, población sumamente vulnerable. El Instituto Nacional de Geografía e Informática acaba de anunciar que el homicidio es ya la primera causa de muerte violenta entre los jóvenes. Entre el año 2007 y 2009, el homicidio de adolescentes de 15 a 19 años creció 12,4%. De jóvenes entre 20 y 24 años, 156%. Y de jóvenes entre 25 y 29 años, el 152%. Ni seguridad
ni disminución de las adicciones. Esto está refrendado por el dato que la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con datos del Reporte Mundial de Drogas de las Naciones Unidas, informa del crecimiento exponencial en el consumo de drogas entre jóvenes. Marihuana y cocaína se elevaron en 4.2 y 2.4% respectivamente en los últimos 4 años. A la fecha, según el reporte, 3 millones de mexicanos consumen marihuana, 1.7 millones consumen cocaína y 360,000 son adictos a las anfetaminas. El consumo entre los jóvenes de secundaria y bachillerato aumenta de 14 a 18.3%. Esta retórica de los representantes del gobierno federal, en cada entrevista que dan, en cada declaración que emiten, ha sido básicamente la misma durante los últimos 5 años. Evidentemente, que cuando presentaron el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, hicieron una especie de esquema de estructura general de discurso al que simplemente le van cambiando las cantidades, las cifras de decomisos de armas, de drogas y de dinero, de inhabilitados, de acciones para mejorar a la policía y al Ministerio Público. En los informes y en los discursos, el gobierno actual, la seguridad, la democracia efectiva son solo palabras huecas de una agenda monotemática. Desgraciadamente, para el espíritu miope del dogmatismo, si la realidad está en contra de lo que pienso, malo para la realidad. Si volteamos a ver la realidad, la situación del país es terriblemente negativa. Ha crecido el miedo, hay temor en cientos de miles de ciudadanos que se ha manifestado en un auténtico desquebrajamiento del tejido social y de la vida cotidiana de las comunidades, que ya no existe como las conocimos antes. Lo que menos se siente en las personas es la seguridad y no se ven perspectivas de que vaya a mejorar. Aquí la realidad contradice el discurso oficial. Comparto con ustedes los datos que nos da la más reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, resultados de la encuesta que es Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, informe que viene del año 2012, pero lógicamente corresponde a los datos del año 2010. Además, quiero aclarar que estos datos nos hablan simplemente de los delitos del orden común, es decir, los más comunes, los de robo, de pocas cantidades. Aquí no nos metemos para nada con detalles como el homicidio, la delincuencia organizada, el narcotráfico, la aportación de armas explosivas del ejército, tráfico de indocumentados, entre otros. Estos no son susceptibles de captarse en una encuesta de victimización como la que presenta. Los datos duros: hogares con víctimas en el año 2010, 10.597.000, el 36% de los hogares mexicanos lastimados por la violencia. Victimización en el año 2010, personas entre 18 años y más, 17.847.000 jóvenes mexicanos. Delitos cometidos en el año de 2010, afectados un total de 22.714.000 mexicanos, que representa un 30.4% que consideramos la tasa por cada 100.000 habitantes. La cifra negra, que como su nombre lo indica, se refiere a delitos que no han sido denunciados, por lo tanto no hay una averiguación previa. La cifra negra es verdaderamente espeluznante: 20.897.000 delitos que no han sido objeto de una averiguación previa. Esto nos habla de un total desastroso para el país, del 92% de los delitos que no se combaten, no se denuncian, no se integra una averiguación previa. Ya no hablemos, el costo total estimado es el último dato, costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito, un total de 210.800 millones de pesos. Ya no hablemos del daño psicológico, moral, emocional, no hay cifra económica que alcance a cubrir este daño irreparable que se ha ocasionado, que se ha infligido a millones de familias mexicanas. La situación del país es terriblemente negativa. Hay temor en cientos de miles de ciudades, se ha desquebrajado el tejido social y la vida cotidiana de estas comunidades. Quiero aprovechar esta última parte de la intervención para fijar un tema que desde nuestro punto de vista es clave
en el deterioro progresivo que observamos en el tema de la seguridad nacional. La situación del sistema carcelario penitenciario en México, que es verdaderamente inhumana, atroz, violaciones sistemáticas y flagrantes a los más elementales derechos humanos, de manera que las cárceles de México en general, lejos de cumplir con el espíritu ya no de la readaptación, de la reinserción social que muestran las actuales tendencias en materia de prevención y combate al delito, las cárceles se han convertido en auténticas escuelas del crimen, y es verdaderamente pavorosa la situación de violación al interior de estos penales en el tema de las garantías individuales más elementales. El discurso obsesivo de Calderón y sus voceros para defender esta estrategia militarizadora tiene el riesgo de imponerse en el imaginario popular y colectivo como un dilema entre la seguridad y la libertad y los derechos, un falso dilema. No puede haber ningún concepto de seguridad nacional que atente flagrantemente contra los derechos humanos más elementales. Hemos visto crecer la violencia, la pobreza, la marginación, la injusticia, la ausencia de oportunidades y la exclusión social, la corrupción y la impunidad. Nosotros, en el grupo parlamentario, queremos un México de educación, de salud, de oportunidades de empleo y de desarrollo, donde no haya violencia estructural, ni criminal ni institucional. Un país para todos y todas, una patria con instituciones democráticas al servicio de los ciudadanos, un país en el que finalmente reine la paz. Comentamos que la paz también existe en los cementerios. A largo plazo todos vamos a estar muertos. Desde nuestro punto de vista no se puede hablar de la paz sin el otro ingrediente fundamental, que es la justicia. No hay justicia sin paz y no hay paz sin justicia. Y esta expresión de la violencia y la inseguridad es uno de los aspectos más dolorosos de la terrible sociedad de desigualdad que sufrimos en el momento actual de nuestro país. Es coincidencia también que que el Día Internacional de la Paz haya caído en forma coincidente el día de ayer, el 21 de septiembre, que además en astronomía saben que es el día del equinoccio, donde por un fenómeno que tiene varias características, el día y la noche duran exactamente lo mismo, 12 horas, en todas y cada una de las partes del mundo. Este concepto de equilibrio es fundamental para rescatar este concepto de la paz. Paz con justicia. Por su atención, muchas gracias.